Bienvenidos, qué gusto nos da tenerles aquí presentes en este conversatorio donde vamos a estar hablando sobre la ética cristiana ministerial y la importancia que tiene esta como todos nosotros como ministros. Y queremos darle las gracias a los que están ahorita pues ya conectados, especialmente a los alumnos del curso de ética que hicimos este conversatorio, ya que esta es una parte muy fundamental para que pues cada persona y como especialmente los alumnos que están tomando este curso puedan tener un poquito más de conocimiento y compartir la experiencia que tienen los amigos y ministros con que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que, amor, bienvenida. Primero es que hay que tener la Biblia a la mano, porque como, por ejemplo, si estás viendo en tu teléfono y tu Biblia está en tu teléfono, entonces busquen su Biblia, ¿verdad? Y también vamos a tener un tiempo para preguntas. Entonces, mientras van escuchando, si piensan en algo, entonces agarran un lapicero, un papelito, igual para poder apuntar de la pregunta que tal vez tienes. Rapidito quiero explicarles el porqué de este conversatorio. Uno de los cursos que damos en parte del currículum del Instituto Bíblico de Acelsi, en el nivel de bachillerato, damos la clase de ética cristiana ministerial y estos son cursos básicos fundamentales para el ministro. Entonces, y es algo que aplica no solamente si tú eres pastor o líder, sino para cualquier persona cristiana que ha decidido seguir a Jesús como discípulo. Es algo muy importante, la ética que debemos de tener. Entonces, hicimos este conversatorio para hablar sobre algunos puntos en específicos. Entonces, por esa razón queremos hacer esto y queremos alcanzar como meta que al final cada uno de los que vean pueda ver la importancia que juega y lo vital que es tener la ética bien definida como ministros, ¿verdad? Muy bien, es tiempo voy a presentar a los amigos y ministros, compañeros, colegas, no sé cómo decirles, ¿verdad? Pero cuates de ministerio, que Dios nos ha dado la bendición de estar, ¿verdad? Con ellos. Y primero quiero presentarles a Mike McComb. Les cuento que él es el autor de este curso de ética cristiana. Así que Mike, bienvenido. Gracias Eman y Jess y Ricky y Carlos también y todos los que están aquí con nosotros por este medio. Pues para mí un gusto de estar con ustedes. Vamos a darle tiempo a Ricky. ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido. Hola Emma, hola Jess, hola Mike. Qué gusto compartir con ustedes y poder estar por esta vía, ¿verdad? Como bien decíamos, gracias a Dios tenemos este tipo de medios virtuales, pero definitivamente más unidos que nunca y emocionados de poder estar acá con todos y cada uno de ustedes, amigos, y compartir lo que el Señor quiera hablarnos en esta tarde, y agradecidísimo con Acelsi por el privilegio de poder servir juntos también. Así que qué alegre poder estar con ustedes, amigos. Gracias, Ricky. Gracias. Les cuento que Ricky pues es bien joven, ¿verdad? Pero ya es un pastor con mucha experiencia, pastor de jóvenes de la Iglesia Vida Real en la ciudad de Guatemala. También un excelente ministro. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo a través de las conferencias que hemos tenido aquí en Acelsi, él y su familia. Es una persona que amamos mucho, a su familia también apreciamos y respetamos mucho. Entonces, gracias, Ricky, por estar aquí. Y también tenemos a Pastor Carlos Romero, que es un misionero que conocimos, buen amigo de la familia. Él y su familia han estado sirviendo por muchos años aquí en Chichicastenango y es parte del equipo de maestros de Acelsi. También ha servido en otros ministerios en Guatemala. Bueno, ustedes, vamos a empezar. Primero queremos agradecerles con mi esposa, ¿verdad? Porque queremos resaltar lo mucho que admiramos a ustedes como ministros, como personas que aman al Señor. Son un ejemplo para nosotros todos ustedes como ministros, como papás, como esposos. Y gracias porque han sido una influencia muy grande para nuestras vidas, ¿verdad, amor? Sí. ¿Quieres agregar algo más? Sí, pensamos en ustedes tres. Hay mucha gente, ¿verdad? Pero específicamente ustedes para hablar de este tema, ¿verdad? Que es algo muy importante y es algo que
tienes que ver en la vida de las personas. O sea, yo no puedo decir, soy muy ética. ¿Qué significa eso, verdad? Tengo que vivirlo. Entonces, pensamos en ustedes, hemos visto cómo han vivido realmente. Entonces, por eso pensamos en ustedes. Como digo, hay mucha gente más que podríamos involucrar también, pero así no cabemos todos en la pantalla, ¿verdad? Cierto. Bueno, algo interesante que menciona Jess es que, digamos, la ética no es algo que podemos, pues, tenerla ahí como un diploma, ¿verdad? Que nos tenemos, Claro. que un estudio de ética de ciertos niveles o algo, sino que más que todo es algo que se vive y que lo hacemos mostrar a través de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Este tema como ministros, especialmente en una cultura latinoamericana, ¿verdad? Bueno, yo soy guatemalteco, amo mi país, amo esta nación. Ricky también, sé que pues amas mucho esta nación, pero lamentablemente pues a países que en un punto han sido conocidos por países que son donde se experimenta mucha corrupción, entonces la ética empieza a faltar y se empieza a diluir mucho, ¿verdad? E incluso pues afecta al ambiente donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces, por eso es muy importante que mantengamos esto como un aspecto vital, primordial en nuestra vida. Mike, tú escribiste el curso de ética y me gustaría que pudieras contarnos por qué lo hiciste y cuál fue la razón detrás de poder tener una herramienta ahora tan preciosa, ¿verdad? Que puede estar disponible hacia la gente. Bueno, muchas gracias, Eman. Yo creo que el porqué y el nacer de este curso fue realmente en un ambiente ministerial en Nevaj, el Quiché, donde trabajé 16 años de misionero y abriendo campos nuevos en muchos lugares, en aldeas donde no habían cristianos ni iglesia, y levantando gente, levantando líderes y realmente levantando pastores utilizando el currículo de ACELSI de nivel básico. Pero cuando nosotros vimos de que los pastores querían más, nosotros empezamos a trabajar a nivel bachillerato de este curso. Y bueno, realmente viendo la necesidad de tomar un líder de un pueblo o de una comunidad recién nacido de nuevo, recién siendo cristiano, nuestros cursos como la familia cristiana, diferentes cursos que enseñaron cómo es caminar en esa vida nueva, cómo caminar en el espíritu, como dice Romanos capítulo 8. Y bueno, una de las cosas es, digamos, tenemos que aprender de vivir la Biblia. O sea, es una cosa leer la Biblia, pero es interesante, como dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras era un ministro, pero él no solo estudió, sino que cumplió con la palabra. Pero si nosotros no sabemos cuáles son las bases en las cuales debemos de cumplirnos, entonces estamos como caminando en la oscuridad. Así que ese curso pues es el resultado de muchos años en el ministerio, trabajando con líderes, estableciendo iglesias, viendo algunos campos y áreas donde era muy importante para resaltar estos temas. Excelente, Mike. Pues yo he tenido el privilegio de poder enseñar este curso varias veces, Mike, y te puedo decir que lo he disfrutado muchísimo. Cada vez que yo lo enseño, aprendo más. Y es un curso muy retador, ¿verdad? O sea, un curso que sí te pone entre la espada y la pared, porque la palabra de Dios, pues, es como dice, ¿verdad? Como una espada de dos filos. Y el ministro no puede estar ángel en la iglesia y demonio en la calle, ¿verdad? Sí, pues, o sea, exacto. La vida ética es toda la vida. Sí, y te quiero decir, Mike, que siempre cuando enseñamos, los alumnos hablan que este curso transforma sus vidas, así que te quiero agradecer por ser usado por Dios para este curso. Amén, amén. Bueno, voy a hacer una pregunta abierta y tal vez si Carlos nos da su opinión y Ricky, sobre
¿Cómo pudiéramos definir la ética cristiana en una forma simple, bastante simple de entender para la gente que nos está viendo? Carlos. Bueno, a lo que yo entiendo, ética cristiana o ética es un sinónimo de integridad y de rectitud, ¿verdad? Integridad, la Biblia cuando nos habla de integridad nos habla de, por ejemplo, cuando pensamos del pan integral, ¿verdad? El pan integral sabemos que es un pan que sabe diferente que el pan blanco. Quizás a muchos les gusta el pan blanco, pero el pan integral trae más nutrientes, ¿verdad? Al principio a la gente no le gusta mucho, sobre todo en México y en Guatemala, el pan integral. Pero el pan integral a la larga te ayuda con la digestión, te ayuda con la nutrición, y después tu cuerpo va a ser mejor, después tu familia va a estar más fuerte. Yo creo que la ética tiene que ver con eso, tiene que ver con la integridad, ¿verdad? Con la rectitud, con aplicar el conocimiento y lo aplicamos a nuestra vida. Así que yo creo que la ética tiene que ver con integridad y con rectitud. Totalmente de acuerdo con Carlos. Y yo cuando pienso en ética, más para los cristianos, me recuerdo de Juan 15:10 dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y creo yo que ética cristiana se refiere en sí a guardar toda la palabra del Señor, no tanto como una ley, sino por guardarla en amor, ¿verdad? Porque fuimos llamados ahora no siervos, sino sus amigos. Entonces creo que una forma que ha sido bastante tangible para mí de verlo es: si yo guardo los mandamientos, me estoy pareciendo a Jesús, porque Él guarda los mandamientos del Padre. Y al final es: ámense los unos a los otros, ¿verdad? Ustedes, entonces creo que va de la mano en que la ética cristiana nos va a ayudar a cumplir el primer y segundo mandato, que es amar a Dios con todo y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces sería una manera tal vez muy sencilla para mí de recordar. En el curso menciona que la ética es como una linterna, ¿verdad? Que es como algo que nos ayuda a caminar, y que la base de la ética cristiana es la palabra de Dios. Entonces, gracias, Ricky, por compartir esa escritura, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios que seguimos nosotros y que la reproducimos, como que la traemos a la vida, a la actualidad, ¿no? De lo que la palabra de Dios nos anima. Y pues ustedes saben que la luz brilla más fuerte en la oscuridad. Entonces, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero en ese caso yo le doy las gracias a Dios que en países como Guatemala, donde se necesita tanta, que la luz de Cristo brille, es una gran oportunidad para la iglesia, porque si hay mucha oscuridad, entonces cuando hay luz, la gente va a poner atención, ¿verdad? Entonces, pienso que es un gran reto para nosotros como ministros, que vamos a hacer la luz que alumbre, ¿verdad?, ese camino, y que seamos reconocidos por esto. ¿Pudieran ustedes darnos algunos ejemplos prácticos sobre cómo ustedes han podido, o sea, la ética jugó un papel, pero primordial, vital, sumamente importante en su experiencia como ministros? No sé, ¿quién quiere empezar? Yo meditando en lo que usted decía sobre este curso en el currículum que tenemos, muchos cursos da información, que es muy bueno, pero este curso da formación. Nosotros podemos decirlo así, quizá por esto los alumnos lo aprecian. Una de las cosas, estoy viendo el curso, ahorita lo tengo aquí en mi compu, y una de las cosas que yo he visto quizá muy práctico por los alumnos también ha sido la ética en la predicación. Primero llegué a Nevaj, empezamos a abrir campos. La predicación fue una práctica muy bajo, muy pésimo, podemos decir, ¿verdad? Entonces, los hermanos llevando la ética en la predicación en cuanto a la palabra de Dios. Así como dijo Ricky, la importancia de la palabra, de estudiar la palabra, leer la palabra, cumplir con la palabra y ponerlo en práctico, pero predicar la palabra, no predicar
experiencias, tanto sueños, cosas que vienen a nuestra mente, sino que la disciplina de predicar la palabra de Dios. Entonces, y es una disciplina, es un trabajo, y yo he visto el nivel de la predicación subir tanto en los campos, que yo ya voy visitando iglesias y escucho las prédicas y estoy maravillado en cómo los hermanos están poniendo eso en práctica. Sí, algo que a mí me ayudó en los años que he estado sirviendo a Dios es aplicar la ética bíblica, como estaba mencionando el hermano Mike, y el tratar de dar un ejemplo a la gente con la que uno trabaja. Empecé a dirigir alabanza siendo muy joven, y la prioridad que todos los músicos, o que les enseñé o traté de infundir a los músicos, es Salmo 33:1, donde la Biblia nos dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, este es un texto que nos habla de, a veces los músicos o los que estamos sirviendo en las artes, nos enfocamos mucho en lo que es lo técnico o lo profesional, pero la Biblia nos habla al principio de la ética: alegraos, oh justos, habla de rectitud, en los íntegros, o sea, justos, la gente que tiene una relación con Dios en primer lugar. Y era también de lo que hablaba Mike, ¿verdad? Nuestra intención con la ética es la importancia de tener una relación con Dios primero, que lo aceptes y como tu Señor y Salvador, y segundo, que vivamos vidas íntegras, donde lo demás va a venir automáticamente, ¿verdad? A Dios le va a agradar tu predicación, a Dios le va a agradar si tú eres un líder de jóvenes, porque eres un hombre que vive con ética cristiana o integridad. Súper también de acuerdo. Yo creo que algo que en mi caso he tratado de poner en práctica, y que también he llevado a los líderes de jóvenes, principalmente con quienes más me desarrollo, es a ser prudentes en la forma de hablar. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros tenemos bastante, como decía Mike, tenemos bastantes ideas, experiencias, y todo lo queremos contar, pero el guardar silencio muchas veces nos hace, como dice Proverbios 17:28, dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿verdad? Y el que cierra sus labios es entendido. Muchas veces funciona mucho más el pausar y quedarnos callados si no tenemos algo bueno que decir de alguien más, si no tenemos la solución de acuerdo a la palabra de Dios y no solo a una experiencia propia. Conviene quedarnos callados, y entonces trabajamos mucho eso, a saber responder, pero a saber también callar, y eso es algo que nos ha ayudado en lo personal. Lo trato constantemente de poner en práctica, porque muchas veces nos ayuda bastante a cuidar qué vamos a decir de nuestros amigos, y también leyendo el currículum que se tiene del curso de ética que Mike pues junto con todos ustedes dan y han diseñado. Me llamaba mucho la atención esa sección. ¿Cómo puedo tener el cuidado con mis colaboradores, con mis compañeros de ministerio, y el no hablar de ellos de una manera despectiva, de algo malo? Eso creo que es muy importante y debe de pasar en todos los hijos de Dios, pero cuánto más aún en un ministro de Dios, ¿verdad? Excelente. Gracias, Ricky. Yo quisiera escuchar la opinión de mi esposa, porque, bueno, dice que para tener un grupo inteligente tienen que haber mujeres ustedes. O sea, eso sí es probado científicamente. Entonces, aquí, si estamos solo hombres, estamos mal. Entonces, amor, ¿qué piensas? Gracias. Sí, estaba pensando del libro de Santiago, ¿verdad? Donde dice que la lengua tiene mucho poder, puede ser hasta un fuego, ¿verdad? Y en mi propia vida he visto cómo esto ha funcionado, ¿verdad? Con mis hijos, con mi esposo, que mi lengua puede ser como un fuego, y tengo que aprender a manejar lo que digo, lo que pienso y lo que digo y cómo actúo. Entonces sí pienso
que es muy prudente lo que dijiste de poder controlar la lengua, ¿verdad? Y también estuvimos platicando de eso, que tal vez como mujeres tenemos más tendencia de querer hablar de las cosas, pero igual tenemos que tener mucho cuidado o buscar a una sola persona con quien podemos confiar, que no va a repetir lo que decimos, o que podemos confiar en nuestro esposo, ¿verdad? Y platicar entre pareja. Pero estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Del poder de la lengua y de cómo lo importante de poder controlarla, aunque quiero decirlo y quiero, pero mejor no, ¿verdad? Sí, Tengo una pregunta para Ricky. Ya que Ricky trabaja con los jóvenes, Ricky, sus observaciones muy buenas, pero ¿cómo lo podemos hacer en las redes sociales? ¿Cómo podemos comportarnos como cristianos en estos medios? Definitivamente, ahí yo creo que se aplica en estos tiempos que nuestra influencia crece más de lo que nosotros podríamos medir, porque definitivamente en los medios sociales ahora, no sé si están de acuerdo ustedes, todos tienen una opinión. Yo creo que la primera forma de contrarrestar una mala influencia con mis redes sociales sería evitar estar compartiendo cosas que primero yo no tengo certeza que son verídicas, ¿verdad? No son reales, yo no lo sé. Y segundo, estar compartiendo en mis redes sociales mis imprudencias, ¿verdad? Y con mucho amor lo digo, pero la gente no necesita saber todos nuestros pensamientos, ¿verdad? A veces creo que, por lo menos lo voy a hablar en mi persona, tengo que tener cuidado de pensar antes de escribir y no de escribir lo que estoy pensando, solo porque lo estoy pensando, ¿verdad? Y pues para los jóvenes, sepan que lo que uno siembra en las redes sociales tiene un efecto multiplicador mucho más grande de lo que uno puede medir. De hecho, ni siquiera los algoritmos de las plataformas sociales pueden decirnos hasta dónde realmente llegó, porque alguien puede tomar un screenshot, una foto de nuestra pantalla de lo que nosotros pusimos y sin taguearnos, sin ponernos ahí y nombrarnos, puede estar nuestra opinión marcando la vida de alguien más, mucho más de lo que nosotros pudiéramos medir, ¿verdad? Entonces, tal vez evitar compartir cualquier cosa, ¿verdad, Mike? Creo que eso podría aplicarse a ser sabios en las redes sociales. Excelente. Carlos, quiero que usted hacerle que usted nos ayude con algo. Recuerdo, pues, como hemos compartido mucho, ¿verdad? Trabajando juntos, recuerdo que a veces nos íbamos a jugar fútbol, ¿verdad? Y pues la mayoría de los que jugábamos, pues eran parte del ministerio. Y algo que decía usted, que en el fútbol se ve el carácter de la gente, ¿no? Cuéntenos un poquito más de eso. Bueno, hasta la fecha yo sigo practicando fútbol, aunque ya estoy en la tercera edad casi. Y el equipo tiene un chat que se llama Viejito Soccer, ¿verdad? Bueno, el deporte es una área, así como estamos hablando de social media, ¿verdad? También donde tú expresas tu ética, donde la gente, o sea, uno va y hace su mejor esfuerzo, pero yo me sorprendí cuando llegué a Chichi y aún gente cristiana por años maltrataban a veces, ¿verdad? O sea, cosas que no puedo decir ahorita por aquí, ¿verdad? Pero hijo de no sé quién, ¿verdad? Y yo me di cuenta que en realidad esto es un asunto del corazón, ¿verdad? Es un asunto del corazón donde no podemos dejar a Dios a un lado cuando ponemos un post en Facebook, pero tampoco podemos dejarlo a un lado cuando vamos a jugar básquetbol o jugar fútbol, soccer, porque también allí expresamos que también amamos a Dios, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Yo recuerdo una vez que jugamos un partido contra Emma jugó contra el otro equipo y venía un gringo corriendo y se resbaló y fue y se golpeó. Entonces yo agarré la pelota y metí un gol y yo fui después y lo levanté y todos bien enojados. No, pero que tú, no, mira, ya lo levanté después, ¿verdad?
Pero sí es importante expresar a la gente en los deportes y en social media que respetamos a Dios en medio de todo lo que hacemos y todo lo que decimos. ¿Qué diferencia entre la ética del hombre y la ética cristiana? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Mike, ¿qué piensa Mike? Interesantemente, hay cursos de ética en diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay una ética médica, ¿verdad? Ellos toman un promesa, un voto, a decir que siempre apoya la vida y no hacer daño a los pacientes y todo esto, ¿verdad? Yo he escuchado en graduaciones de abogados, por ejemplo, ellos toman un voto de aplicar la ley, de levantar lo que es la constitución del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, viendo el ministerio como una profesión, se pudiera decir, entonces muy importante la ética ministerial. Y esto comprende de muchas cosas. Como le digo, aquí tengo el curso. Estoy viendo, por ejemplo, mi conducta personal. También mi conducta hacia mi iglesia, mi conducta hacia mi familia y mi conducta hacia mi comunidad. O sea, tenemos varios campos como ministros, como cristianos que somos, donde tenemos que mostrar la buena ética y mostrar a Cristo, que decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. Entonces, en todas estas esferas, tenemos el deber de mostrar el amor de Cristo en todos estos lugares. Proverbios 14:12 dice algo y pues prácticamente Proverbios lo repite mucho. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino, su fin es camino de muerte. Y yo creo que una diferencia que podría darse entre cualquier ética y la ética pues, cristiana o cristocéntrica es que en ocasiones la ética podría ir y tender hacia algo que en ese tiempo se está definiendo como correcto, ¿verdad? Y que honestamente nuestra cultura no es la mejor en cuanto a definir qué es bueno, qué es malo. El hombre, de hecho, esa es nuestra muerte espiritual, es no saber discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, pudimos entenderlo, pero no lo sabemos manejar. Entonces yo creo que la ética cristiana, como hemos estado enfatizando, siempre va a ir a lo que la palabra de Dios dice y por ende, en ocasiones sí va a tener alguna diferencia en lo que la ética, pues, por llamarle así secular o social, puede estar planteando. No necesariamente siempre, pero en ocasiones podría ser que sí haya una disyuntiva o una dicotomía ahí de entre el bien y el mal y que la ética cristiana debería resolverlo siempre alrededor de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo quiero compartir un poquito. La pregunta es muy interesante. La pregunta ¿es la ética del hombre diferente que la ética de Dios? Y la respuesta en concreto es en muchas ocasiones sí, en la mayoría lo es, ¿verdad? Aunque como compartía el hermano Mike, los médicos toman un voto de ética, los abogados también, pero en Génesis capítulo 20 nos habla de la historia de Abraham con su forro de mujer, dirían los guatemaltecos, ¿verdad? Con una mujer hermosísima, muy grande de edad, ¿verdad? Así dicen ellos. Dice la Biblia que cuando la vio el rey Abimelech, él dijo, yo quiero a esta mujer. Entonces, Abraham, que era el hombre que conocía a Dios, él actuó al contrario de la ética de Dios. Él mintió y él dijo, es mi hermana, ¿verdad? Entonces Dios en Génesis 20, creo que es en el verso 4, Dios le habla a Abimelech y le dice, vas a morir. Y Abimelech dijo, no, espérate, Señor, ¿yo por qué voy a morir? El que mintió fue Abraham, no yo. Y Abimelech dice, yo he actuado en la integridad de mi corazón, ¿verdad? En otras palabras, yo he actuado de acuerdo a lo que mi ética me dice que es, ¿verdad?
Entonces, en muchas ocasiones, claro que la ética, en la cultura de Abimelech, él podía tener cualquier mujer que él quisiera, porque era su ética, ¿verdad? Eran los valores que él tenía. Así que en muchas ocasiones sí lo es. Nuestra responsabilidad como ministros cristianos es llevar al estándar más alto de la ética de Dios. Sí, sí, pienso que también la importancia de eso como misionero, porque hay muchos que están escuchando que pienso que Dios les va a llevar a otro lugar después de esto, de todo eso que estamos pasando, ¿verdad? Porque tal vez Dios te ha estado hablando y estás pensando, wow, yo no había pensado eso, pero ahora más que nunca necesito compartir el evangelio, tal vez Dios te va a llevar a otro país. Entonces, más que nunca es importante basarlo en la palabra y dialogar como estamos haciendo, porque yo puedo ver las debilidades de otra cultura y mi esposo puede ver las debilidades de mi cultura. Entonces tenemos que dialogar de cuáles son, ¿verdad? Y por qué, y cómo vamos a cambiarlos, y qué dice la Biblia. Entonces ese es el trabajo del misionero. Cuando va a otra cultura, trae debilidades, trae cosas fuertes de su propia cultura, pero siempre hay que ver la Biblia también, ¿verdad? Y estuvieron hablando de eso hace 2 días también, ¿verdad? De las debilidades de algunas culturas, pero es tan importante, pienso, para ustedes quienes tal vez Dios les va a llevar a otro país y tienen que poder entender qué es la ética cristiana para tu propia cultura y para la cultura donde vas a ir. Tenemos ya varias preguntas. Ustedes, ¿les parece si empezamos a responder algunas de ellas antes de pasar al siguiente punto creo que es muy importante que platiquemos? ¿Qué piensa sobre los pastores o predicadores tajantes en la palabra, en los púlpitos, en las redes? ¿Es ético hacerlo? Bueno, la Biblia nos dice en Mateo 10, verso 6, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si está bien ser tajante o muy duro desde el púlpito. Y yo creo que la respuesta es, en la mayoría de las veces no lo es, en mi opinión. En la mayoría de las veces, el ministro que desde el púlpito critica a este pastor famoso de la capital, ¿verdad? Porque usa una chumpa amarilla y también usa unos zapatos amarillos también, que yo lo acabo de ver a este hombre así, pero si yo empiezo a hablar muy fuerte de él, pues en la mayoría de las veces enseña que no somos sabios, en la mayoría de las veces. Porque Jesús mismo dijo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Pero recordemos también que Jesús, cuando tenía 31, 32 años, le daba duro a los fariseos. Entonces, si alguien criticaba, podemos decir, a los pastores y a los líderes religiosos de ese entonces. Entonces, en mi opinión, a mí no me gusta estar hablando mal de Hillsong como hacen muchísimos ahorita, ¿verdad? Simplemente hay una moda muy grande ahorita de estar hablando desde el púlpito mal de otros, y yo creo que eso es muy dañino y contraproducente. Yo pienso que algunas veces sí está bien decir, yo no comparto esto, así que yo no escucho este tipo de música. Yo no comparto el pedir siembras, por ejemplo, ¿verdad? El exprimir a la gente. ¿Por qué? Porque no creo que esté fundado en la palabra de Dios, pero sin estar dando nombres en particular. Así que creo que la respuesta en concreto, debemos de ser muy prudentes, y si Dios te guía a hablar fuerte y mal de alguien, pues lo tienes que hacer, pero con mucha sabiduría, y si no, Dios te va a dar tu disciplina él también. Dice, algunas estrategias prácticas que podrían utilizar para reemplazar esas acciones de carácter que divergen de la ética cristiana. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y recuerda que si nosotros queremos realmente ver al grano el fuente de la ética cristiana, lea las epístolas paulinas pastorales, especialmente 1 y 2 de Timoteo y también de Tito. Pero él dice aquí, porque estos son instrucciones éticas
a Timoteo, que Pablo escribió, Timoteo, un joven ministro, y dice: doy gracias al quien me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, yo creo que es importante entender algo muy importante. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un cierto capacidad de poder, o sea, el uso del poder. Siendo padre de familia, yo tengo poder. Siendo esposo, tengo poder. Siendo amigo, tengo poder. O sea, tengo influencia sobre mis amigos, mi esposa, mis hijos. Siendo pastor, siendo misionero, tengo cierta medida de poder. Ahora la pregunta es lo siguiente: ¿cómo voy a usar mi poder? ¿Voy a usar mi poder para hacer daño o voy a usar mi poder para ayudar a la gente? Cristo Jesús tenía todo poder y él nunca usó su poder por beneficio propio, sino que siempre usó su poder para bendecir a otros. Recuerda las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús era hecho por Satanás para que Cristo abusara de su poder, de usar su poder para beneficio propio, para usar su poder para fama, para usar su poder para otra cosa y ganar todo el mundo, pero Cristo rehusó usar su poder para beneficio propio. Eso para mí es la clave. Con cuáles podrían ser las razones por las que la ética ya no es tan notorio en la sociedad. Yo creo que nos podríamos referir igualmente a un pasaje que creo que usamos a nivel de cristianos bastante, ¿verdad? Que es siempre en una carta paulina, Romanos 12, es para mí una de las principales formas de medir qué ha estado sucediendo. Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y creo que lo que muchas veces sucede es que quedamos muy bien como iglesia, y me refiero como iglesia a nivel general, como cuerpo, con las formas del mundo, de tal manera que ya no nos podemos dar cuenta cuando dejó de ser el culto racional, ¿verdad? Un sacrificio vivo para Dios, y comenzó a ser un sacrificio para los hombres, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido mucho porque dejamos permear mucha cultura. Ahora, eso no quiere decir que no debemos ser relevantes, es decir, tomar elementos culturales para ser relevantes. Pablo lo hizo, se hacía a los judíos judío, ¿verdad? Los que estaban bajo la ley como que estaba bajo la ley, aunque no lo estuviera, y así. Pero creo que una cosa es usar elementos culturales para comunicar de mejor manera, y otra es vivir bajo los mismos estándares de la cultura. Y Romanos 12:3 dice algo que, y con esto termino, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y se lo está diciendo una iglesia que estaba en medio, ¿verdad?, del imperio romano, y que pues tendían a sentirse un poquito mejores, ¿verdad? Ustedes un poquito más grandes que todos los demás aquí, y los está poniendo en su lugar. No se crean más, cuidado, no se crean más. Tengan cuidado en cómo piensan de ustedes mismos. Y yo creo que si hacemos ese balance de no creernos más, no nos debiera suceder tan fácilmente, ¿verdad?, el caer en las mismas prácticas de las cuales nosotros decimos: uy, eso es del mundo, como decimos normalmente, ¿verdad ustedes? Y sin darnos cuenta, nosotros caímos en esa misma práctica por habernos creído
más o mejor que los demás.